Muy bien, nos toca el día de hoy avanzar con un tema adicional dentro de la teoría económica de los contratos, que es la denominada teoría del intercambio de titularidades. Para entrar a ella, quisiera recordar algún concepto fundamental del análisis económico del derecho, que ya hemos mencionado con anterioridad, pero que convendría que lo tengamos presente por si lo hemos olvidado. En teoría económica del derecho nos servimos con frecuencia de conceptos de la economía, como el nombre de la disciplina lo indica. Entonces, la definición de eficiencia que generalmente se utiliza en el análisis económico del derecho es la definición de eficiencia de Pareto, ¿no es cierto? El concepto del denominado óptimo de Pareto. Como ustedes saben, mejor que yo, fue Vilfredo Pareto un personaje muy importante en la teoría económica, uno de los fundadores de la estadística. Raymond Aron lo considera además uno de los fundadores de la sociología. Era un hombre de un pensamiento universal. Ustedes leen los textos de Vilfredo Pareto y habla de los clásicos, cita largamente a Cicerón, a Tácito, a Séneca. Era un hombre de un pensamiento universal. Él dicta sus clases en la Universidad de Lausana, tiene doble nacionalidad, ha nacido en Francia, sin embargo es un noble italiano, y muere al final de su vida siendo senador del Reino de Italia. Fue un hombre que tuvo una larga vida y una gran importancia en las ciencias sociales. De hecho, se le considera fundador de la sociología y de la estadística. No es poco, ya con eso debería ser suficiente. Pero una de sus grandes contribuciones a la teoría económica, además, es la definición de óptimo, de eficiencia, de situación óptima, ¿no? Hemos hablado de esto, solo lo recuerdo. Para Vilfredo Pareto, lo que la doctrina económica denomina el principio de Pareto, ¿no? La definición de situación óptima es la siguiente, ¿no? Es óptima una situación en la cual nadie puede mejorar su situación a costa que la de otro empeore, ¿no? Esa es una situación óptima para Pareto. Nadie puede mejorar su situación a costa de que empeore la situación de otro. Cuando la mejora de la situación de todos y cada uno de nosotros en una sociedad corresponde a nosotros mismos y no supone una desmejora de nadie, esa situación es una situación óptima, es una situación eficiente. Un poco yo recuerdo a los curas de mi colegio que decían, ¿no?, que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente y no con el sudor del de enfrente. Esa podría ser una definición criolla del óptimo de Pareto: ganarnos el pan con el sudor de la frente y no con el sudor del de enfrente. A Pareto se le criticó mucho, y se le critica. Hay muchos, por ejemplo, los austriacos, no les gusta la definición de óptimo de Pareto. En la escuela de Chicago se utiliza corrientemente el concepto de óptimo paretiano, igualmente en el public choice, pero entre los austriacos encontrarán ustedes muchas críticas probablemente justificadas respecto del concepto de óptimo. Se le criticaba esencialmente su carácter idealista. Esa situación, una situación paretiana, es una situación que no existe, o es una situación puramente hipotética. Entonces, el mismo Pareto en vida propuso una corrección del denominado principio de Pareto, que él llamó, que la historia denominó, el criterio de Pareto, que es una definición de eficiencia, una definición operativa de eficiencia. Así como el principio de Pareto define una situación óptima como aquella en la cual nadie puede beneficiarse a costa de que la situación de otro empeore, el criterio de Pareto propone la siguiente definición operativa. Dice: es compatible con el principio de Pareto una situación en la cual una persona mejora más de lo que otra empeora. Repito, el criterio de Pareto es una precisión
del denominado principio de Pareto, según la cual se sostiene que es compatible con el óptimo económico una situación en la cual uno mejora más de lo que otro empeora. Si el balance es positivo, si hay alguien que empeora y alguien que mejora, dice Pareto, lo que importa es que se mejore más de lo que se empeora. Si la situación es de tal naturaleza que se mejora más de lo que se empeora, entonces nos encontramos en una situación que no es la ideal, no es el principio de Pareto, no es el óptimo, no es la eficiencia, pero es compatible con la eficiencia. Es una situación que tiende a una situación de eficiencia, tiende hacia el óptimo. En consecuencia, si en una sociedad se producen circunstancias en las cuales unos mejoran más de lo que otros empeoran, podremos decir que esa sociedad avanza hacia el óptimo, va mejorando sus niveles de eficiencia. En cambio, si en una sociedad, ¿no es cierto?, se pierde más de lo que se mejora, esa sociedad no es una sociedad que esté funcionando eficientemente o más eficientemente, que esté avanzando hacia el óptimo. Recordados estos dos principios, estos dos conceptos, el denominado principio de Pareto y el denominado criterio de Pareto, quisiera regresar a continuación a donde nos quedamos el día de ayer, a la teoría de los contratos. Hemos hablado de los contratos de prestaciones recíprocas y algo dijimos de los contratos de prestaciones autónomas. Y dijimos ayer que los contratos de prestaciones recíprocas se caracterizan por tener prestaciones no equivalentes, al contrario de lo que el derecho civil tradicional nos propone. De tal manera que en los contratos de prestaciones recíprocas las prestaciones no son equivalentes. Muy bien, la teoría económica, sin embargo, se hace una pregunta a continuación. ¿Todo contrato merece protección del sistema legal? ¿Todo contrato es relevante económicamente hablando? ¿Por qué debe, desde el punto de vista económico, el sistema legal proteger un contrato? ¿Por qué hay que hacer ejecutables? Los americanos dicen enforceable, ¿no? ¿Por qué hay que hacer ejecutables un contrato? ¿Por qué? Desde el punto de vista legal, ¿cuál es la razón? La discusión, aunque no parezca, es muy compleja, porque el derecho civil tradicional no ofrece ninguna razón económica que justifique que la ley deba hacer ejecutables forzosamente a los contratos. Solo ofrece razones de tipo moral. ¿Cuáles son las razones de tipo moral que el derecho civil tradicional propone para que los contratos sean de cumplimiento obligatorio? El derecho civil propone dos razones, o dos tipos de razones. Si ustedes leen, por supuesto, a Yosedán, que estoy seguro los han leído, ¿no?, o a Planiol, Ripert, les he dicho, les sugiero la lectura de Planiol y de Ripert, de ambos. Ustedes van a encontrar dos tipos de razones. Una parte de la doctrina, Planiol, Ripert, los franceses clásicos, dicen que los contratos tienen que cumplirse porque hay una promesa dada. Otra parte de la doctrina, Yosedán y los franceses más jóvenes, con ellos los italianos, sostienen que los contratos deben ejecutarse legalmente, forzosamente, porque hay una expectativa creada. Así, a la hora que estudiamos el derecho civil, el derecho contractual, podemos distinguir en la doctrina las doctrinas de la promesa de las doctrinas de la expectativa. Y de esa manera
podemos agrupar dos grupos de respuesta al problema que estamos planteando. Para un sector de la doctrina tradicional, los contratos tienen que cumplirse, tienen que ejecutarse forzosamente, porque hay una promesa dada. Es decir, hay una parte obligada que ha dado una promesa. Y las promesas tienen que ejecutarse por el contenido moral que ellas tienen. Por otro lado, están las doctrinas de la expectativa, que dicen que los contratos tienen que ejecutarse forzosamente porque se ha creado una expectativa en el acreedor de la obligación. Expectativa que no se puede defraudar. Sea la promesa del deudor o la expectativa del acreedor, ambas razones son de tipo moral. Es decir, pretenden justificar la ejecución forzosa de los contratos en razones de tipo moral. Murray Rothbard, en la Ética de la Libertad, se pregunta si puede ser exigible forzosamente el cumplimiento de la moralidad. Y se responde que no, que el derecho no está para ejecutar una determinada moralidad, porque eso implicaría imponer una moralidad a alguien que de repente no la comparta. De hecho, las sociedades complejas pueden tener a su interior minorías morales, así como hay minorías religiosas. E utilizar al derecho para imponer criterios morales, aunque nos puedan parecer correctos, no parece compatible con la ética de la libertad. En teoría económica, entonces, no resulta satisfactorias las explicaciones que el derecho tradicional nos ofrece, porque no hay ahí ninguna razón económica. Oye, podría ocurrir, de hecho a esto se le denomina la teoría del incumplimiento eficiente, que yo haya prometido venderte a ti la laptop con la que escriben, ¿no? Y que hayamos hecho un convenio para venderla. Pero si viene un señor que me ofrece más por mi laptop que tú, y eso es tanto más que me permite incumplir contigo y hasta indemnizarte y aún así quedarme con plata en el bolsillo, ¿por qué tengo que cumplir el contrato? Ese incumplimiento no violaría el principio de Pareto, porque estaría indemnizándote. Desde el punto de vista económico, entonces, ni las doctrinas de la promesa dada, ni de la expectativa creada, parecen suficiente justificación para explicar las razones por las cuales un contrato debe cumplirse obligatoriamente. La tesis que quiero compartir con ustedes esta tarde es entonces la siguiente. Para la teoría económica, los contratos se tienen que cumplir no por razones morales, sino por razones económicas. Los contratos se tienen que cumplir cuando el incumplimiento del contrato suponga una violación del principio de Pareto. Cuando el incumplimiento del contrato no suponga una violación del principio de Pareto, no hay ninguna razón para cumplirlo. Digamos, si queremos los cumplimos, pero no hay ninguna razón para hacer obligatoria la exigencia de cumplir un contrato o de indemnizar en caso de su incumplimiento. Desde el punto de vista de la teoría económica, ¿cuándo el incumplimiento de un contrato supone la violación del principio de Pareto? Yo les comentaba el día de ayer que en los sistemas de contratación no se intercambian cosas, se intercambian derechos. Ustedes cuando compran o cuando venden, no cambian dinero por una laptop o por un par de zapatillas. Cambian el derecho de propiedad del dinero por el derecho de propiedad sobre las zapatillas. Cuando arriendan, ustedes cambian el derecho de propiedad sobre el dinero
el pago, la renta, por el derecho de propiedad sobre la titularidad de uso de esa vivienda. El sistema contractual es un sistema de intercambio de derechos, no de intercambio de cosas. Es un intercambio metafórico. En el derecho se produce metafóricamente, se reproduce metafóricamente el intercambio que ocurre en la realidad. Pues bien, todo contrato supone, o la violación de todo contrato supone, mejor dicho, el incumplimiento del principio de Pareto. No. Solo cuando ha habido intercambio de titularidades, la violación del principio, el incumplimiento del contrato supone una violación del principio de Pareto. Me explico. Así como hemos hablado del principio de Pareto, recordarán ustedes que hemos hablado de las titularidades. ¿Qué son las titularidades? Cuando hablamos de los derechos subjetivos, dijimos que para la teoría económica, la división dualista tradicional entre derechos reales y personales era falaz. Hablamos largo del tema, lo recordarán. Y dijimos que el análisis económico del derecho era monista, es decir, consideraba que no había tal división entre derechos reales y personales. Y para el análisis económico del derecho, por lo menos para la opinión mayoritaria dentro del análisis económico del derecho, todos los derechos de las personas eran derechos reales, ¿no? Entonces, para no seguir con el trabalenguas y la división dualista entre derechos reales y personales, en el análisis económico del derecho se hablaba, por ejemplo, los anglosajones hablaban de property rights, ¿no? Y nosotros en castellano hablábamos de titularidades. En realidad los property rights de Ronald Coase o de Richard Posner no es el derecho de propiedad en el sentido romano-germánico. Los property rights son los derechos subjetivos en sentido monista realista. Todos los derechos subjetivos son derechos reales, porque para la teoría, el análisis económico del derecho, todos los derechos forman parte de tu patrimonio. Tus acreencias integran tu patrimonio, tus deudas integran tu patrimonio, cada uno de tus derechos subjetivos integran tu patrimonio. Por consiguiente, todos los derechos subjetivos son derechos reales. Implícito en lo que creemos es un derecho personal, hay un derecho real. Yo soy dueño de mis contratos, ¿no? La crítica del monismo realismo al dualismo clásico es que esta separación artificiosa entre derechos personales y reales no da respuestas, ¿no es cierto? Por parte de los derechos reales sí, pero por parte de los derechos personales, ¿qué respuesta hay? ¿Qué vincula a la persona con su obligación? ¿Qué vincula a la persona con sus contratos? El dualismo no da ninguna explicación. ¿Qué soy yo de mis contratos? ¿Poseedor? ¿Propietario? Entonces hay un derecho real, es lo que dicen los monistas realistas, ¿no? Entonces, recordando un poco esa discusión que ya hemos tenido, el concepto de titularidades se refiere a la definición de derechos subjetivos en sentido monista realista, es decir, sin distinguir entre derechos reales y personales. Todos los derechos subjetivos, todos los derechos de la persona integran su patrimonio. Entonces se le denomina las titularidades. ¿Correcto? Entonces cuando lean algún artículo de análisis económico del derecho en inglés y vean el término property rights, no tienen que traducir derecho de propiedad porque entran en una confusión insalvable. Property rights significan titularidades, todos los derechos subjetivos de la persona, inclusive su derecho a voto sería en este caso un integrante de su patrimonio, sería un property right, lo que no sería aceptable bajo una definición clásica civilista del derecho de propiedad. Hecha esta precisión, entonces, ¿de qué estamos hablando? La teoría económica lo que propone es lo siguiente. Si un contrato de prestaciones recíprocas transfiere titularidades, el incumplimiento de ese contrato supone una violación del principio de Pareto. En cambio, si un contrato de prestaciones recíprocas no transfiere titularidades, el incumplimiento de ese contrato no supone una violación del principio de Pareto. Es decir, incumplir un contrato no supone necesariamente beneficiar y perjudicar a los demás.
Todo depende si ese contrato transfiere o no titularidades. Es decir, si en un contrato hay transferencia de derechos subjetivos, el incumplimiento de ese contrato viola el principio de Pareto. ¿Por qué? Porque si tú estás transfiriendo titularidades e incumples tu parte, significa que le robaste al otro, pues. Mejoraste tu situación a costa de que la del otro empeore. En cambio, si en un contrato no hay transferencia de titularidades, el incumplimiento de ese contrato no supone que nadie empeore su situación a costa de la de otro, porque no has transferido titularidades. Por consiguiente, el incumplimiento de ese tipo de contratos no supone una violación del principio de Pareto y no interesa, es irrelevante económicamente. La posición del análisis económico del derecho es entonces que los códigos civiles y las legislaciones solo deberían ofrecer protección a los contratos que transfieren titularidades y no a los contratos que no las transfieren. ¿Por qué? Porque solo en los contratos en los que hay transferencia de titularidades, el incumplimiento supone una violación del principio de Pareto, porque uno se beneficia a costa de otro. En cambio, en aquellos contratos en los que no existe esta transferencia, el incumplimiento no supone ningún beneficio a costa de otra persona. Este es tal vez uno de los temas más polémicos del análisis económico del derecho y que más comentario y crítica ha merecido. Pero es uno de los cuerpos medulares de la teoría contractual dentro del análisis económico del derecho. William Evers, un muy famoso profesor de Chicago, es el autor de esta tesis, de lo que él denomina la teoría del intercambio de titularidades. Si examinamos contrato por contrato, podemos tratar de darnos cuenta de en qué momento hay transferencia de titularidades y en qué momento no hay transferencia de titularidades. No, veamos una cosa sencilla, por ejemplo. La compraventa, no cabe duda que en la compraventa hay transferencia de titularidades. ¿No es cierto? Porque en la compraventa, ¿qué intercambias? El derecho de propiedad sobre el precio, la titularidad sobre el precio, por la titularidad sobre la cosa, sea mueble o inmueble. Entonces, si alguien incumple, por ejemplo, si yo no pago el precio, obviamente, ese incumplimiento supone una violación del principio de Pareto, porque significa que no me puedo quedar con la cosa sin pagar el precio. Estoy robándole a alguien. Incumplir en la compraventa supone una violación del principio de Pareto, porque me estoy quedando con la titularidad de otra persona. Hay intercambio de titularidades en la compraventa, no cabe duda. Si examinamos, por ejemplo, el mutuo, no cabe duda que en el mutuo hay intercambio de titularidades. ¿Por qué? El mutuo, que es un préstamo, yo intercambio, ¿no es cierto?, la titularidad sobre el capital por la titularidad sobre el capital más un interés. Entonces, si tú no cumples, me estás robando. Yo te he dado una suma de dinero, hemos pactado un interés, tú no cumples, te estás aprovechando a costa mía. Es decir, yo empeoro en beneficio tuyo. Y esa situación es incompatible con el principio de Pareto. En el arrendamiento, lo mismo. No cabe duda de que son contratos en los cuales hay intercambio de titularidades. De suerte que, producido el incumplimiento, una persona se beneficia a costa de la otra, infringiéndose el principio de Pareto. En este caso, sostiene Evers, se justifica la intervención del sistema legal. El sistema legal debe darte la posibilidad de enjuiciar a la otra persona para o exigir el cumplimiento obligatorio del contrato o el pago de una indemnización. De tal manera que el sistema legal debe solucionar ese problema de alguna manera, porque si no, alguien se está beneficiando a costa de otro. Supongamos por un minuto un sistema legal, un código civil, un país en el cual no se castigue ese tipo de conductas.
es ineficiente, pues. ¿Por qué? Porque permite el robo. Si una compraventa no es exigible, es porque estás permitiendo que alguien se beneficie a costa de los demás. Una sociedad de ese tipo no podrá nunca progresar ni prosperar. Ahora, veamos unos casos en los cuales no hay transferencia de titularidades. Ustedes me podrían preguntar ahora, bueno, ¿y qué contratos tan extraños son esos en los cuales no hay transferencia de titularidades? Bueno, el asunto es sumamente polémico, pero vayamos primero con los que no ofrecen ninguna polémica, ¿ya? Hay dos ejemplos clásicos que pone Evers. Primero, la donación. Obvio, la donación simple, por supuesto, sin cargo. Porque cuando hablamos ya de donación con cargo, ya puede haber intercambio de titularidades dependiendo del cargo, ¿ya? Pero la donación, la vieja nuda promesa, ¿no es cierto? Una pura promesa incondicional, no hay intercambio de titularidades. ¿No? Yo prometo que te daré tal cosa. Bueno, lo cumplo, pues. La teoría económica dice, ese incumplimiento es económicamente irrelevante, porque no viola el principio de Pareto. Serás un malo, pues, ¿no? Le prometiste a las monjitas darle plata. No le diste la plata, bueno, eres un perverso, pues. Pero las monjitas no han empeorado a costa. Tú no le has robado nada a las monjitas. Tú les ibas a regalar plata. No te dio la gana, no le diste, ya está. Tu abuelito prometió que te iba a dar una suma de dinero, no te la dio. No es económicamente ineficiente esa situación. Por ejemplo, en los ejemplos que estábamos dando, ¿no? En la compraventa está muy claro que hay intercambio de titularidades, ¿no? Supongamos que A y B es el comprador y el vendedor, hay intercambio de titularidades, no nos cabe duda. Igual en el arrendamiento, igual en el depósito, igual en el mutuo. Ahora estábamos en la situación de la donación. ¿En la donación hay intercambio de titularidades? No, porque el único que transfiere algo es el que promete, dice, bueno, yo te voy a dar esto, ya está. No cumplo. De repente es inmoral, ¿no? Pero la pregunta desde el punto de vista de la teoría económica es, ¿se justifica económicamente dar derecho de acción en este caso? Es irrelevante, es decir, porque le demos o no le demos, ese país no va a ser más eficiente, porque no viola el principio de Pareto que la gente incumpla sus donativos. Sí viola el principio de Pareto que la gente incumpla sus compraventas. Es decir, muy diferente obligar a la gente a que cumpla sus compraventas, porque eso sí viola el principio de Pareto, que obligar a la gente a que cumpla sus donativos. En todo caso es irrelevante desde el punto de vista económico. Hay otro ejemplo clásico, ¿eh? Que se parece a la donación. Es un contrato que en algunas legislaciones tiende a desaparecer. Los esponsales. No, los esponsales era un viejo contrato que ha existido prácticamente en todas las sociedades, ¿no? Que es la promesa del novio de casarse con la novia, ¿no? La pura promesa, la mera promesa del novio de casarse con la novia, claro, ritualmente ha sido histórica, además los cristianos, los musulmanes, los judíos le han dado mucha importancia, los hindúes, ¿no? Mi prometida, ¿no? Prometiste que te ibas a casar con ella en determinado momento, cuando fuera mayor de edad, lo que fuera, ¿no es cierto? El incumplimiento de los esponsales, no se pongan nerviosos, no es una violación del principio de Pareto, promete nomás lo que te dé la gana, es decir, no, si incumples, ya no estás violando el principio de Pareto. No, pues, sencillamente no robaste nada. Una situación muy diferente, así como tú puedes convertir una donación en un contrato con transferencia de titularidades, añadiéndole un cargo, en cuyo caso se convierte en un contrato de transferencia de titularidades, tú puedes convertir unos esponsales en un contrato con transferencia de titularidades, con la dote. Entonces, si es un papá de la novia diligente e inteligente, chanca. Y si chanca y pone plata por delante y el otro señor prometió, ¡ay! Y el otro incumple su promesa,
hay una violación del principio de Pareto, no se puede quedar con la plata por lo menos. La tiene que devolver e indemnizar si fuera el caso. Así es la legislación peruana. Si el novio ha recibido dote, está obligado a devolver e indemnizar. Y tiene sentido. Desde el punto de vista económico se justificaría absolutamente en ese supuesto. En los esponsales puros y simples no. Pero en el esponsal con dote, sin duda, no se puede quedar con la plata. Hay otros contratos. Ayer mencionamos algo a raíz de la pregunta de uno de sus compañeros, donde la cosa está menos clara, ¿ya? Y es bastante polémica y se han escrito toneladas de literatura al respecto. El más polémico de todos los contratos es el contrato de trabajo. ¿Hay transferencia de titularidades en el contrato de trabajo? Bueno, para Evers y para Kornhauser y todos los que se dedican al estudio de la teoría económica de la contratación, no. Desde que desapareció la esclavitud, tú no puedes obligar a trabajar a nadie. Bueno, salvo que esté preso, y si está preso está privado de sus derechos civiles, y eso no es un contrato, sino una sentencia. ¿No es cierto? Pero, digamos, libremente, tú no puedes obligar a nadie a trabajar. En el contrato de trabajo tienes un empleador y un trabajador. Por el contrato de trabajo, ¿qué se intercambia? Nada. Hay una pura promesa unilateral, donde el empleador promete al trabajador pagarle si trabaja. Es una promesa unilateral sujeta a condición. Si tú trabajas, yo te pago tu salario. Ahora, si no te da la gana de trabajar, yo no te puedo obligar. No puedo ejecutar forzosamente el contrato de trabajo. Te puedo despedir. Sí. Pero obligarte a trabajar no puedo. Porque no hay esclavitud. Mientras hubo esclavitud en el contrato de trabajo, había intercambio de titularidades. O servidumbre. Yo te podía obligar a trabajar. Pero desaparecida la esclavitud, el contrato de trabajo deja de ser un contrato con transferencia de titularidades. No transfiero nada. Entonces, la postura de la teoría económica del derecho es particularmente polémica. Dice, el contrato de trabajo es irrelevante, no merece protección del sistema legal. Claro, esto causa el terror de los laboralistas, ¿no? Esto no debería estar regulado por el derecho. Es absolutamente irrelevante. Debería estar solo regulado por los contratos. ¿Por qué? Porque la violación del contrato de trabajo no produce ninguna situación incompatible con el principio de Pareto. Pasa nada. Absolutamente irrelevante. No merece protección del sistema legal un contrato en el cual no hay intercambio de titularidades. No la hay. Como los esponsales o como la donación, su incumplimiento no merece atención del sistema legal. Por supuesto, esto no es lo que opinan los laboralistas. Seguramente ustedes han llevado o están llevando los cursos de derecho laboral, donde la doctrina predominante dice todo lo contrario. Claro, esa es la doctrina de los laboralistas. La teoría económica, basada en esta idea, ¿no es cierto?, del principio de Pareto, hace notar que ahí donde no hay intercambio de titularidades, el incumplimiento de ese contrato es irrelevante económicamente, no produce eficiencia ni ineficiencia. Da lo mismo, no pasa nada. No produce ninguna consecuencia. Hay otros contratos más que son por el estilo, ¿eh? Por ejemplo, el contrato de los profesionales, la prestación de servicios, ¿no? No sé cómo se llama aquí en Guatemala, pero en el Perú le dicen prestación de servicios. La prestación de servicios es un contrato particularmente polémico. Aquí hay opiniones de todo tipo, ¿no? Tú contratas un abogado, ustedes quieren serlo, y te pagan una plata. Tú estás obligado por el pago a prestar el servicio. Tú como profesional por el contrato de prestación de servicios, ¿has transferido algo al patrimonio de la otra persona? ¿O hay simplemente una promesa unilateral, en este caso del profesional, de que dará una opinión o hará algo si es que le pagan?
Aquí la cosa es bastante más complicada. ¿Podrías obligar a un abogado a emitir una opinión, por ejemplo? De repente lo puedes obligar a que te devuelva la plata, si no emite una opinión. Pero obligar a que emita la opinión, obligarlo a que te defienda. La legislación universal establece el derecho de conciencia del abogado de retirarse un caso. Pues el asunto es muy complejo, ¿no? Si ustedes, digamos, olvídense de los abogados y los ingenieros, vamos a profesionales a profesiones aún más polémicas. Los artistas, el contrato de los artistas. Yo no sé si han organizado un concierto alguna vez en su vida. A mí, entre las cosas más extrañas, tan extrañas que he hecho a lo largo de mi vida, me tocó ser una vez abogado de Michael Jackson en el Perú. Y he hecho cosas aún peores que esa, ¿eh? Pero resulta que Michael Jackson había sido contratado por unos empresarios para hacer 2 conciertos en Lima a mediados de los años 90. Y el tipo venía de Santiago de Chile, había hecho 2 conciertos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, llegó a Lima en su avión, ¿no? Y no se bajó del avión. Se quedó como 4 o 5 horas en el avión y se fue. Y no cantó. Y claro, fue una catástrofe porque las entradas habían sido vendidas y los empresarios perdieron hasta la camisa. Entonces hubo un fiscal iluminado por ahí, se le ocurrió abrirle instrucción a Michael Jackson por estafa. Había defraudado a los consumidores peruanos que habían pagado su dinero, ¿no?, por asistir a un concierto, el señor no le había dado la gana y se fue, ¿no? Entonces, me contrataron a mí para defender a Michael Jackson en ausencia, nunca lo vi en mi vida, de esta imputación de ser un estafador. Al final se transó con los empresarios y se solucionó el problema, porque efectivamente no había sido un caso doloso, criminal, había en todo caso sido un incumplimiento de contrato. Pero, a ver, cuando tú contratas a un músico, tú puedes obligarlo a cantar. Yo planteo el tema porque de verdad en la teoría económica hay una discusión enorme, ¿eh? Se cuenta, no sé si a ustedes les gusta la ópera, ustedes saben que los cantantes de ópera son particularmente extraños, y sobre todo las sopranos. Las sopranos tienen fama de ser gente muy veleidosa. Hubo una, la más veleidosa de todas, María Callas. María Callas, que fue una soprano griega famosísima, que fue la primera esposa de Onassis. No cantaba si en el teatro había alguien con una prenda roja. Es decir, si María Callas hubiera estado aquí, por ustedes 3 se retiraba. No cantaba, una loca. Veía a alguien vestido de rojo en el teatro y decía que la estaban ojeando. Y se iba. Una griega supersticiosa, donde había gente en la Scala de Milán que había pagado por fortuna, porque además era la soprano más importante del mundo, oírla cantar, que hay unos discos de María Callas que es una belleza. Y una loca, pegada de gritos y salía aullando del teatro, que la querían embrujar. Entonces, era muy famoso en los grandes teatros de Italia donde María Callas cantaba, que había los pajes de la Scala de Milán, o de los grandes teatros, tenían unas capas negras. Entonces, según veían una señora que venía vestida de rojo, un señor con una corbata roja, o alguien con una prenda roja, los cubrían con unas capas negras, para que entraran al teatro con unas capas de terciopelo negra, que tuvieron que mandar a hacer los teatros, porque si María Callas veía, y además se ponía a buscarlos, veía a uno vestido rojo, se largaba, y no cantaba. Nunca me voy a olvidar, en el Perú hay corrida de toros, no sé si hay aquí en Guatemala. En el Perú hay una gran tradición de corrida de toros y plazas de toros por todos lados. En fin, y hay en Lima una plaza de toros muy importante, una de las grandes plazas de toros del mundo, además una belleza, una plaza de toros del siglo XVIII, la plaza de toros de Hacho, y hay, todo el mes de octubre es la época de la temporada de toros. Y van a torear los grandes del mundo porque es una plaza que forma parte del circuito, digamos, de las grandes plazas de toros en el mundo. Muy bien, yo me acuerdo una vez, a mí nunca me ha gustado el espectáculo, me parece demasiado sangriento, más esta cosa extraña, estos tipos vestidos de mujer que acuchillan unos toros, unos gitanos, ¿no? Una cosa un poco sádica. Yo nunca he sido muy partidario, pero tengo que reconocer que a la gente pues le gustan estas cosas raras. Me acuerdo, como si fuera hoy, que no hace mucho, un gran torero, uno de los más famosos, salió a torear, toreó el primer toro, ovaciones,
Y a la cosa que le toca el segundo toro, el tipo en pleno estaba toreando maravillosamente con el capote y haciendo toda suerte, todo tipo de suertes, tiró el capote y se largó. Claro, inmediatamente lo detuvieron, igual, estafa, se lo llevaron preso al tipo en la comisaría. Y a la salida de la comisaría, yo me acuerdo porque lo vi en la televisión, el gitano andaluz con las cámaras de televisión, le preguntaba, oiga, ¿y usted por qué se fue de la Plaza de Toros a mitad de la corrida? Dijo, porque el toro me miró. Bueno, claro, como no va a mirar el toro si lo está pinchando, viejo. ¿No? Sencillamente el tipo, como buen gitano, interpretó que el toro lo había mirado feo. Y eso, no pienso, no lo iba a mirar tampoco bonito, ¿no? Pero, se fue. En todos los contratos donde hay duda, que son muchos, el contrato de obra, los contratos de servicios, el derecho ha encontrado una manera de solucionar el problema del intercambio de titularidades. Y ha creado instituciones dirigidas a crear intercambio de titularidades ahí donde ellas no existen de suyo. Y estas instituciones se llaman las arras, las cláusulas penales y las fianzas. La función económica de estas instituciones jurídicas es esa. ¿Por qué en el sistema jurídico aparecen las arras? ¿Por qué en el sistema jurídico aparecen las cláusulas penales? ¿Y por qué en el sistema jurídico aparecen las fianzas? Para solucionar el problema del intercambio de titularidades. Por eso existen. Existen para convertir un contrato sin transferencia de titularidades, o donde hay dudas, o donde es discutible, en un contrato con transferencia de titularidades. ¿Cómo conviertes un contrato sin transferencia de titularidades, o donde tienes dudas de que exista, en un contrato con transferencia de titularidades? A través de cualquiera de estos procedimientos. ¿Qué son las arras? Entregar una suma de dinero, ¿no? Antiguamente en unas monedas de oro. Inclusive en el matrimonio judío, en el matrimonio ortodoxo hasta hoy, se entregan unas arras como garantía del cumplimiento del matrimonio. Las cláusulas penales son otra forma de crear una transferencia de titularidades. ¿No es cierto? Si tú no cumples tu prestación, me tienes que pagar una suma de dinero o una suma de dinero diaria por el incumplimiento. Las cláusulas penales han sufrido un desprestigio en la historia. El Código Civil del Perú, no sé si el de Guatemala, sospecharía que sí, tiene una cláusula, por ejemplo, una norma que establece que el juez decidirá si aplica o no la cláusula penal pactada en un contrato. Y si considera que la cláusula penal es excesiva, el juez está facultado a reducirla o inclusive a no aplicarla. Esto viene de la jurisprudencia inglesa. Ya desde el gobierno de Isabel I Tudor, del siglo XVI, los tribunales eclesiásticos en Inglaterra habían comenzado a desconocer las cláusulas penales, porque había la idea de que en la cláusula penal la parte más poderosa de un contrato le impone a la más débil una condición, ¿no? Una cláusula penal, y que eso es injusto. En general, si ustedes estudian, por ejemplo, el common law, la historia del common law, verán que lo que ocurre en el common law es que como hay tres tipos de tribunales, tribunales del rey, tribunales eclesiásticos y tribunales de los commons, tribunales de los comunes en las ciudades, por darse la contra, sobre todo entre los tribunales eclesiásticos y los tribunales reales, por fregar, los tribunales eclesiásticos comienzan a sentenciar en contra de las decisiones reales. En el caso de las cláusulas penales, los tribunales eclesiásticos comenzaban a desconocerlas y a sostener que eran injustas. Entonces, en Inglaterra, ¿qué pasaba? Tú podías escoger a qué tribunal ir, según te conveniera. Entonces, en el Renacimiento inglés, tú escogías si ibas al tribunal del rey, si ibas al tribunal del obispo, al tribunal
eclesiástico o al tribunal de la ciudad, según fueran las sentencias que más te convenieran. Terminaron imponiéndose los tribunales de las ciudades, porque eran normas más eficientes, las normas de los mercaderes. Pero hubo todo un periodo de la historia en el cual se produjo este enfrentamiento. Ustedes han oído hablar, me imagino que sí, por su vasta cultura jurídica, de una expresión en latín que dice ne bis in idem. ¿Saben de dónde viene? Eso está relacionado, hoy día se habla del ne bis in idem como el principio de la cosa juzgada. Literalmente significa no dos veces sobre lo mismo. Pero ¿saben de dónde viene? Es la última oración de un sermón. El obispo de Canterbury, Thomas Becket, era enemigo del rey Enrique II de Plantagenet, el papá de Ricardo Corazón de León y de Juan Sicilia. Enrique II era francés, era rey de Inglaterra, pero había nacido en Francia, era conde de Artois, y hereda el reino porque muere su tío, ¿no es cierto?, Esteban, sin hijos. Entonces él hereda el reino y viene de Francia y está casado con una francesa, la famosa Leonor de Aquitania, que además había sido reina de Francia. Su marido la repudia y Enrique II, que era 10 años menor que ella, supuestamente era la mujer más hermosa en la Edad Media, se casa con ella. Y tiene a Ricardo Corazón de León y a Juan Sin Tierra. Pero eran todos franceses. Él era de Artois, la mujer era la duquesa de Aquitania y llegan a Inglaterra. Enrique II trata de imponer la autoridad de los tribunales reales. Y el obispo de Canterbury, Becket, se opone. Thomas Becket, ¿no es cierto? Y dice que no, que los tribunales eclesiásticos son independientes. Entonces se arma un pleito entre el rey y la iglesia, que la historia del derecho denomina la querella por las constituciones de Clarendon, que es muy importante en la historia del derecho, entre otras cosas porque el concepto de cosa juzgada viene de ahí. Entonces, hay una disputa por qué casos son de competencia del tribunal real y qué casos son de competencia del tribunal eclesiástico. Entonces, Becket, en realidad los canonistas ingleses, uno muy famoso llamado John de Salisbury, le elabora una doctrina a Becket, que se basa en una interpretación bíblica, citando a San Jerónimo en la interpretación de los profetas menores, Nahum 1:9, el poema de Nínive. Fíjense la cosa tan enrevesada. Los tribunales eclesiásticos, Becket en particular, sostienen la tesis siguiente. Lo que ya ha sido juzgado por los tribunales eclesiásticos no puede ser revisado por nadie. Porque Nahum 1:9 dice, Dios no tocará 2 veces su trompeta. Como en el poema de Nínive, Nahum 1:9 dice que Dios no toca 2 veces su trompeta, nadie puede revisar lo que un tribunal eclesiástico ha dicho, porque Dios solo toca 1 vez su trompeta, no la toca 2. Entonces termina su sermón en Canterbury contra el rey, diciendo, ne bis in idem. Es la última frase de su sermón, que le costó la vida, porque al día siguiente lo cuchillaron. El rey lo mandó a cuchillar. ¿No? Entonces la iglesia lo convirtió en santo, San Tomás Becket, y convirtió el principio del ne bis in idem en un sacrosanto principio del derecho contemporáneo. Es un principio canonista y se basa en una lectura absolutamente caprichosa. Porque además si leen Nahum 1:9 verán que el versículo dice una cosa completamente distinta. Pero, según John de Salisbury, ese era el fundamento de la cosa juzgada. ¿No es cierto? Que no se puede revisar lo que ya decidió un tribunal eclesiástico porque Dios no le dio una segunda oportunidad a Nínive. Solo le tocó 1 vez la trompeta. Como Nínive no se convirtió, acabó con Nínive. ¿No es cierto? Entonces no se puede revisar lo que un tribunal eclesiástico ha hecho. Bueno, eso como una anécdota para que sepan de dónde viene. Yo les he dicho siempre que a nosotros nos han hecho creer falsamente que la base de nuestro derecho es el derecho romano. Y no lo es. La base de nuestro derecho es el derecho canónico. Nosotros somos tributarios del derecho romanista, que es una síntesis del derecho romano
con el derecho canónico. Y el componente canónico es superior al componente romano. ¿Ya? Y esto es, por supuesto, obra de los protestantes, porque claro, a partir de la Reforma protestante no les gustaba admitir el componente canónico tan grande en el derecho. Y pretendieron sostener que el derecho de los protestantes, el derecho alemán, el derecho inglés, el common law, venía directamente de Roma, sin pasar por él la enorme contribución del derecho canónico. Y no es verdad. Nuestro derecho contemporáneo no es romano, es romanista. Es la síntesis del derecho romano, sobre todo el tardo bizantino, que no tiene nada que ver con el derecho romano clásico. El derecho romano clásico era derecho consuetudinario. El derecho tardo bizantino es derecho positivo. Son procesos legislativos y sistemas jurídicos distintos. Y el derecho canónico, que fue muy original, y fue creación medieval, absolutamente. Entre ellas, la doctrina que les he contado del ne bis in idem. Entonces, regresando al tema este, son los tribunales eclesiásticos los que le quitan presencia, importancia a las cláusulas penales y han caído en desuso. Es decir, la gente no usa las cláusulas penales. O arras, que se usan mucho para compraventa de muebles o de inmuebles, o fianzas. Tal extremo que prácticamente todo contrato significativo implica una fianza. Los contratos de obra, que son contratos gigantes, ¿no es cierto?, implican fianzas. Si tú vas a construir un edificio, una represa, y vas a contratar a unos ingenieros, tú no vas a obligarlos a hacer el edificio, no te hacen el edificio, desaparecen con tu plata. No, viejo, cholito, fianza. Y según las características del contrato, si eres el banco que lo está financiando, exigirás una fianza del 30%, 50% o 100% del adelanto. Para hacer una carretera, muchas veces te piden al constructor 100% del adelanto. Te ponen el adelanto, pero te piden una fianza por el 100%. Es decir, no confían un centímetro en ti. Porque saben que no hay transferencia de titularidades. Entonces, ¿cómo conviertes el contrato de prestación de servicios en un contrato con transferencia de titularidades? Colocando la fianza. Con lo cual, Mendoza, la carta de fianza y ya está. Ahora sí hay transferencia de titularidades. El derecho ha solucionado evolutivamente el problema. Ha creado maneras de resolver el problema de la transferencia de titularidades a través de instituciones como las arras, las cláusulas penales y las fianzas. En inglés la cláusula penal se llama el penal bond, la cláusula penal, y ha sufrido, igual que en nuestro mundo, un enorme deterioro. Muchas veces uno las pone retóricamente en los contratos. Hoy día, ¿no es cierto?, las arras son una especie de reminiscencia del pasado. Toda la contratación moderna gira en torno a la fianza. Al extremo que la fianza, que antes era una fianza personal del obligado o de un amigo del obligado, se ha convertido en un negocio autónomo. Hoy día hay gente que se dedica a dar fianzas, los bancos. Es un negocio autónomo. Es decir, garantizar a tipos que no conoces, que nunca has visto y no tienes la menor idea si cumplirán. Los bancos te dan fianzas. Claro, te piden todas las garantías que sean necesarias para tal efecto. Pero la fianza se ha convertido en una actividad en sí misma, autónoma, y es producto de un desarrollo praxeológico. Los contratos que no tienen transferencia de titularidades, su incumplimiento no supone una violación del principio de Pareto, pero pueden ser contratos muy importantes. Entonces, ¿cómo los llevas a cabo? ¿Cómo le das una protección? El sistema jurídico ha elaborado una manera de convertir esos contratos en contratos con transferencia de titularidades, afianzándolos. Con lo cual, el incumplimiento del contrato supone ya, de suyo sin duda, una violación del principio de Pareto. Entonces, la teoría económica lo que quiere hacer notar es simplemente lo siguiente. Por el hecho de ser contratos, no significa que ninguno de estos acuerdos entre seres adultos y racionales merezcan una protección legal. Merecen una protección legal por su contenido. Y si en ellos se transfieren titularidades, su incumplimiento es una situación ineficiente. Te lleva a una situación ineficiente. Es incompatible con el principio de Pareto. El derecho tiene que resolver ese problema. Porque si no, estamos en un sistema ineficiente. Si el derecho no resuelve el problema del incumplimiento de los contratos con transferencia de titularidades, vivimos en un mundo ineficiente. Que es el mundo en el que vivimos en América Latina. Acá incumples un contrato y no pasa nada. No, te dan tu plata, ya está, yo te vendo, hermanito, la finca, acá está todo, y nunca te pagan. Y desaparecen los tipos.
Te metes en un juicio y pasan 15 años. Claro, esa es exactamente una situación incompatible con el principio de Pareto, pues. Eso es lo que no puede pasar, esa es la diferencia entre la pobreza y la riqueza. Muchas veces nos preguntamos por la causa de la pobreza, y es un error. La pobreza es incausada, la pobreza es el estado natural del hombre, la pobreza no tiene causas. Así somos pobres. La riqueza es la que tiene causas. La riqueza es producto de la civilización. Preguntemos por la causa de la riqueza, no por la causa de la pobreza. Si no hacemos nada, somos pobres. Para ser ricos hay que hacer algo, porque la riqueza es la que es producto de la civilización. La riqueza es la causada. Solo tiene causa la riqueza, no tiene causa la pobreza. Entonces, claro, cuando escuchamos estas divagaciones inútiles respecto de cuáles son las causas de la pobreza, no tengan miedo de responder, no tiene causas. La pobreza es incausada, la riqueza es causada. ¿Cuáles son las causas de la riqueza? Un sistema institucional eficiente, entre otras. ¿Cuándo es eficiente un sistema institucional? Cuando se rige por el principio de Pareto. Estamos en una situación óptima, por lo menos con el criterio. Mejoras más de lo que otros empeoran. Compatible con el principio de Pareto una situación en la que unos mejoran más de lo que otros empeoran. Entonces, si tienes un sistema jurídico que permite el incumplimiento de los contratos con transferencia de titularidades, en realidad estás viviendo en un sistema ineficiente. Y serás pobre. En cambio, si tienes un sistema que no permite el incumplimiento de los contratos con transferencia de titularidades, estarás en un sistema que comienza a ser rico. ¿Ustedes han visto qué pasa cuando vence un contrato de arrendamiento en Estados Unidos? No vas al juez, vas al sheriff. El sheriff lo lanza al tipo, va, le toca la puerta, le dice, usted venció su contrato, ¿cuándo se va? En el Perú lanzaron a una persona, ha mejorado, ¿no? Pero demora unos 6 meses. ¿No? En Guatemala no sé cuánto demorará. Bueno, en el Perú demoraba años, ahora son unos 6 meses, 6 a 7 meses. ¿No? Pero claro, si puede demorar 48 horas, ¿por qué tiene que demorar 6 meses, o 2 años, o 6 años? ¿No? En conclusión, como todo lo que estamos hablando, esto es una tesis, no, digamos, no pretendo que esto no es un dogma, simplemente el propósito de estas conferencias, de estas charlas, es que ustedes vean que hay otra manera de pensar el derecho, ¿no? Además de las que han leído en sus códigos y que sus doctos profesores les han enseñado con mayor conocimiento que yo de la ciencia jurídica. Desde el punto de vista económico, no todos los contratos merecen una protección del sistema legal. Solo aquellos contratos cuyo incumplimiento supone una violación del principio de Pareto la merecen. Y esos contratos son los contratos que tienen transferencia de titularidades. De suyo, no todos los contratos implican una transferencia de titularidades. Pero el sistema jurídico ha creado maneras de convertir esos contratos en contratos con transferencia de titularidades. No hay duda con la compraventa, no hay duda con el arrendamiento, no hay duda con el mutuo, no hay duda con el hospedaje, no hay duda con el suministro. Tampoco hay duda con la donación simple, ni con los esponsales. Pero hay dudas con otros contratos de trabajo, contratos de los profesionales de prestación de servicios, contratos de obra, etc. La manera de solucionar el problema es, por ejemplo, dando fianzas, exigiendo fianzas o algún tipo de garantía que convierta el contrato en un contrato con transferencia de titularidades. Nosotros tenemos que empezar a discutir a partir de este concepto el problema de la responsabilidad civil. ¿Ya? Un tema que vamos a desarrollar largamente en las 2 próximas conferencias, pero que quisiera dejar anotado para que vean ustedes la relación entre el problema entre la denominada teoría de la transferencia de titularidades y el problema de la responsabilidad civil. Para el análisis económico del derecho, el problema de la responsabilidad civil es visto de una manera completamente distinta que en el derecho civil tradicional. Si ustedes tienen un contrato, en el derecho civil tradicional,
¿cuáles son los cánones de interpretación de ese contrato? En el derecho civil tradicional, ustedes interpretan un contrato por referentes exteriores al contrato. Y evalúan si el contrato se ha cumplido o incumplido, si cumplió o se incumplió, en el momento en el cual el incumplimiento se produce o el cumplimiento debió haberse producido. El estudio de los contratos en el derecho civil supone examinar el cumplimiento contractual a la fecha del cumplimiento, de cuándo debió haberse producido el cumplimiento, y estudiar el contrato en función de elementos externos al contrato. Por ejemplo, el derecho civil utiliza para interpretar contratos referentes. Se habla de la costumbre del comerciante en los contratos mercantiles. Se habla del buen padre de familia en los contratos civiles. Se habla de la costumbre de la plaza en algunos códigos civiles. La diligencia propia de un honesto padre de familia, ¿no? El derecho civil se remite para interpretar los contratos, ¿no es cierto?, los principios de la común intención y la buena fe, a la luz de referentes exteriores al contrato. La buena fe es un referente exterior, que es la buena fe en el cumplimiento de un contrato. Y trata de estudiar si se ha producido el cumplimiento o el incumplimiento en el momento en el cual debe cumplirse con el contrato. El análisis económico del derecho, como veremos posteriormente, propone un punto de partida epistemológicamente diferente. Y dice que los contratos deben interpretarse por lo que tienen, por sus elementos internos. No debe uno referirse a referentes exteriores. Por ejemplo, el análisis económico del derecho no le interesa la buena o la mala fe en el contrato. De hecho, hay algunos por ahí, poco extremos, extremistas, que creen que siempre se contrata de mala fe, que nunca hay buena fe en los contratos. Por ejemplo, para el análisis económico del derecho, el elemento central en el contrato es el precio. Porque así como macroeconómicamente el precio transmite información, microeconómicamente el precio transmite información. Y en segundo lugar, el análisis económico del derecho plantea que los contratos tienen que interpretarse para ver si se cumplió o si se incumplió, no al momento del cumplimiento o incumplimiento, sino retrocediendo fenomenológicamente al momento de la negociación del contrato. Lo que interesa no es el momento del incumplimiento, eso es irrelevante. Lo que interesa es retroceder fenomenológicamente al momento en que se negoció en el contrato y ver si en el momento en que se negoció en el contrato alguien se benefició a costa del otro. Es decir, si se produjo una situación que violaba el principio de Pareto. Esta forma de interpretar los contratos se denomina la reconstrucción del contrato perfecto. Y es uno de los temas más complejos y más abstractos del análisis económico del derecho. Y es el que da lugar a toda la discusión respecto de la responsabilidad civil, visto desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Nosotros estamos acostumbrados a definir la responsabilidad civil de una manera subjetiva, priorizando la culpa, ¿no es cierto? Es decir, los códigos civiles de América Latina tienden a sostener que es responsable aquel que causó un daño a otro. El análisis económico del derecho sostiene una tesis completamente distinta, que se denomina la del previsor racional. Sostiene el análisis económico del derecho que debe responder por el incumplimiento aquel que tuvo el costo de previsión más bajo. Y no necesariamente es el culpable, puede ser la víctima. La parte que al momento de negociar el contrato tuvo el costo de previsión más bajo y no actuó en consecuencia, producido el incumplimiento, se beneficia a costa de la imprevisión del otro, desde su propia imprevisión, perdón. Y de esa manera incurre en una violación del principio de Pareto. El problema de la reconstrucción del contrato perfecto merecerá larga discusión en la próxima conferencia que tendremos en el mes de febrero.
pero es finalmente una derivación, como veremos en su momento, de esta idea del intercambio de titularidades. No todo contrato merece protección del sistema legal. La responsabilidad civil no alcanza los contratos sin transferencia de titularidades. Solo es válida para los contratos con transferencia de titularidades. Ahí donde no hay transferencia de titularidades, desde el punto de vista económico, no se justifica un caso de responsabilidad civil. Si yo incumplo una donación, no hay desde el punto de vista económico ninguna razón para que me enjuicien a mí por responsabilidad civil. Igual, si incumplo unos esponsales no la hay. Pero si incumpliese un contrato con transferencia de titularidades, sí, porque estaría beneficiándome a costa de mi contraparte. Estudiaremos entonces, en febrero, cómo se interpretan los contratos desde el punto de vista económico, el problema de la reconstrucción del contrato perfecto, y a continuación estudiaremos los conceptos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Con lo cual habremos prácticamente finalizado el ciclo de conferencias porque solo nos quedará una conferencia final de carácter filosófico respecto a la naturaleza lógica o praxeológica del derecho. Yo no he dicho cómo se debe indemnizar a la persona, eso lo vamos a ver después. Digamos, el planteamiento por ahora es solamente el siguiente. Solo cuando hay transferencia de titularidades el incumplimiento te lleva a la ineficiencia económica. Cuando no hay transferencia de titularidades el incumplimiento no te lleva a la ineficiencia económica porque no se viola el principio de Pareto. Ahora, ¿cuáles deben ser las reglas de la responsabilidad civil? El asunto es mucho más complicado, ¿no? Posner dice, un poco presuntuosamente, que a él le basta preguntar por el precio de los contratos para sentenciar. Ustedes saben que Posner es juez. Posner y Calabresi, que son los grandes autores del análisis económico del derecho, los dos son jueces. Y yo pienso que en algún momento llegarán a la Corte Suprema de Estados Unidos. Va a ser una Corte Suprema de ultralujo, teniendo tremendos sabios ahí. ¿No? Pero Posner, ¿qué dice? Posner dice que él no necesita leer la demanda, ni escuchar a las partes, que en el 90% de los casos eso es inútil. Todos mienten, no le interesa. Él solo pregunta por una cosa, el precio del contrato. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Bueno, porque basta el precio, pues, ¿no? El precio transmite información. ¿Cómo transmite información el precio? Muy fácil. Si tú examinas cuál es el precio del mercado, si tú examinas cuál es el precio del contrato, sabes cuál es el régimen de responsabilidad implícito en un contrato. ¿Eh? Porque si el precio pactado por las partes si el precio es mayor que el mercado, ¿eso qué significa? Que es responsable por el contrato el vendedor. Te he pagado más. Entonces debe responder por el contrato el vendedor. En cambio, si el precio es menor que el mercado, ¿eso qué significa? Que responde el comprador, pagó barato. Entonces dice Posner, ¿y yo para qué tengo que escuchar a nadie? Me digan nomás el precio. Si el precio está por encima del mercado, ya sé quién tiene que pagar. Si ha habido un incumplimiento contractual y el precio era superior al mercado, recibiste el precio, tú pagas, pues si tú eres el vendedor, te han pagado un montón de plata, cholo. Entonces anda y indemniza, tú tienes el riesgo contractual. El precio transfirió el riesgo contractual. Si el precio está por debajo del mercado, ¿quién es responsable? El comprador. Compraste barato, pues. Había un régimen de responsabilidad implícito. Compraste por debajo del mercado. Tu problema. Demanda infundada. El problema está, y ya no seguiré hablando porque eso hablaremos después, cuando el precio es igual al mercado. Ahí ya no te sirve esto. Y ahora hay una solución. Calabresi ha solucionado ese problema. ¿No? Hay unas reglas ahí un poco complejas que las examinaremos. ¿Verdad? Pero, digamos, así es como resuelves el problema de la indemnización, según la tesis de Posner. Lo único que tienes que hacer es preguntarte por el precio del contrato, nada más. No tienes que escuchar ninguna otra cosa. El precio te da información sobre el régimen de responsabilidad pactado por las partes. Si está por encima del mercado, significa que el vendedor retuvo el riesgo.
Si está por debajo del mercado, significa que el comprador adquirió el riesgo. El precio no te proporciona información cuando es igual al mercado. Que a mí me queda duda en el caso entre una relación entre, digamos, alguna empresa y un trabajador. Aquí en Guatemala muchas empresas, bueno, no muchas, algunas le pagan a las personas para que vayan a sacar su maestría afuera. Y si esto no está, digamos, si esto no está protegido por el derecho, ¿cómo se podría proteger a la empresa en el caso de que regrese esta persona y se vaya a conseguir otro trabajo cuando ellos le pagaron esa maestría con el fin de que él, el conocimiento que obtuvo ahí lo vaya a usar o transmitir en esa empresa? ¿No hay esclavitud? Ahora, claro, o podría, si soy un empleador diligente, bueno, te pido una fianza, pues, ¿no? O defensa de tu mamá, de tu papá, me das una fianza bancaria por el monto de la maestría. Ya está, te largas con quien quiere y yo recupero mi plata. No hay esclavitud, pero los $30,000 que me costó tu MBA los tengo pagados. O te pido una hipoteca sobre tu casa, ¿no? Alguna otra garantía real, pero digamos, si no te pido nada, se abolió la esclavitud. Entonces, si se abolió la esclavitud en el mundo, ¿cómo te obligo a trabajar para mí? Yo conozco un caso muy famoso de un amigo mío, que el gobierno le pagó la maestría, estudió en Estados Unidos, y él le metió una acción de amparo después al gobierno peruano, sosteniendo que como estábamos en el tiempo de Sendero Luminoso, el gobierno no lo podía obligar a regresar al Perú con sus hijos, con su familia, porque había violencia política y lo podían matar. Y ganó el juicio en Estados Unidos. El juez americano declaró que como había violencia política en el Perú y crímenes, absoluta inseguridad, él no tenía ninguna obligación de regresar. Y se quedó en Estados Unidos con una sentencia de un juez americano, que le dijo, ¿sabes? Sí, pues. Nadie te puede obligar a ir a que te maten. Si están interesados en el tema, sugiero mucho la lectura de Murray Rothbard. El libro está aquí, está en la biblioteca, lo acabo de ver en la librería. La ética de la libertad tiene todo un capítulo sobre este problema. Sobre el problema de la denominada teoría de la transferencia de titularidades de Evers, que es un tema bastante polémico. Curiosamente, Rothbard es un partidario de la teoría de Evers. Mucha gente podría pensar que Rothbard podría tener algún problema. Rothbard cree en el derecho natural. Podría tener algún problema con la posición de Evers, pero no. Si ustedes leen, el capítulo es el mejor capítulo del libro, que es respecto de la teoría del contrato en una sociedad libre. Entonces, si les interesa el tema, lean esto. Si no, entren en internet y lean directamente a Evers o a Kornhauser, que son bastante interesantes ambos en cuanto a la importancia económica de los contratos. William Evers y el otro es Kornhauser. Creo que puede ser particularmente útil. Y ya comenzaremos a entrar con esta introducción que hemos hecho ayer respecto del problema de Sinalagma y hoy respecto de la teoría de la transferencia de titularidades al problema de la responsabilidad civil, que es tal vez, diría yo, el punto en el cual la teoría económica del derecho se separa más del derecho civil, ¿no? Paulatinamente hemos ido viendo cómo el análisis económico del derecho se separa lentamente del derecho civil, pero en materia de responsabilidad civil yo diría que es donde hay una separación mayor, porque se recurre y se elabora inclusive reglas distintas a las reglas que tradicionalmente utiliza el derecho civil, tanto romano-germánico como anglosajón. Tanto el derecho civil romano-germánico como anglosajón solucionan el problema de responsabilidad civil por la culpa subjetiva o por la culpa objetiva. Para el análisis económico del derecho, ni la culpa subjetiva ni la culpa objetiva son relevantes desde el punto de vista económico. Lo que interesa es la previsión racional. Quien tiene el mayor costo de previsión y sencillamente no previene es el que tiene que responder. Por eso la regla del previsor racional que plantea en el costo de los accidentes Guido Calabresi es una de las reglas, digamos, tal vez sea uno de los
puntos en los cuales el análisis económico del derecho ha hecho una contribución más concreta al derecho contemporáneo. Si quieren leer El costo de los accidentes, hay una magnífica edición de Guido Calabresi, El costo de los accidentes, en español, editada por Editorial Ariel. Vale la pena leerlo, es tal vez uno de los mejores libros de derecho contemporáneos.